Bienvenido al canal de Narrador Eterno. Hay algo que nadie le dijo a Valentina Quiroga la noche que su padre anunció que la había prometido a otro hombre. Nadie le dijo que ese momento, ese instante frío y oscuro que la dejó sin aire, sería el principio de la única vida que valdría la pena vivir. Nadie se lo dijo porque nadie lo sabía todavía, ni ella misma. La hacienda Quiroga se alzaba sobre una loma suave al norte de Oaxaca, rodeada de árboles de jacaranda que florecían morado cada primavera, como si la tierra quisiera presumir de algo que ya no tenía. Los muros de la hacienda eran anchos, pintados de un ocre que alguna vez fue dorado, y los arcos del corredor principal todavía guardaban la elegancia de los años buenos. Pero los años buenos habían pasado. El pozo de la entrada estaba seco desde hacía 2 temporadas. Las alfombras persas del salón central habían sido enrolladas y guardadas, y en su lugar había piso de tierra apisonada cubierto con petates. La biblioteca que tanto amaba Valentina tenía las ventanas selladas con tablas para que el viento de octubre no se llevara los libros que quedaban. Valentina lo sabía todo. Sabía que su padre, don Porfirio Quiroga, había perdido 3 cosechas seguidas por la sequía. Sabía que las deudas con el prestamista de Tlacolula eran mayores que el valor de la hacienda entera. Sabía que su madre, doña Esperanza de Quiroga, remendaba las sábanas viejas en lugar de comprar telas nuevas, y que lloraba sola en la capilla los jueves por la tarde, cuando creía que nadie la escuchaba. Lo que Valentina no sabía era que su padre ya había encontrado la solución, o al menos eso pensaba él. La noche del jueves, don Porfirio la llamó al despacho. Valentina entró sabiendo que algo había cambiado en el aire. Su padre estaba sentado detrás del escritorio de caoba, con las manos entrelazadas sobre la superficie, sin papeles, sin pluma, sin nada entre sus dedos. Eso era lo que la alertó. Su padre nunca tenía las manos vacías. «Don Fulgencio Bernal ha pedido tu mano», dijo sin preámbulo. Valentina se quedó de pie frente al escritorio como si las palabras hubieran caído desde muy alto y todavía no hubieran terminado de aterrizar. Don Fulgencio Bernal, 42 años, dueño de las minas de Etla, viudo 2 veces, un hombre al que ella había visto en 3 ocasiones en reuniones sociales y cuya mirada la hacía sentir medida, valuada y guardada en un número. «¿Y tú qué respondiste?», preguntó ella. Don Porfirio no parpadeó. «Le dije que hablaría contigo, pero necesito que entiendas la situación de esta familia, Valentina. Las deudas no esperan más. Bernal está dispuesto a cubrirlas todas, incluida la hipoteca sobre las tierras del sur. A cambio pide que el matrimonio se celebre antes de que termine el año». Valentina miró a su padre. Era un hombre de 60 años que parecía de 70, con el bigote entrecano y los ojos que antes eran duros y ahora solo eran cansados. Sintió algo extraño en el pecho, que no era del todo rabia. Era algo más profundo que la rabia. Era la tristeza de comprender que su padre no era el villano de la historia, sino algo mucho más difícil de odiar. Un hombre que se había quedado sin opciones y había elegido la más fácil de entre las malas. «No me casaré con él», dijo con calma. Don Porfirio se puso de pie muy despacio. «Valentina, si no aceptas, perderemos la hacienda antes de Navidad. Tu madre, tus hermanas pequeñas, todos nos quedaremos en la calle. ¿Es eso lo que quieres?» «Lo que quiero», respondió ella, «no es que me usen para pagar una deuda que yo no hice». El silencio que siguió fue tan pesado que Valentina sintió que la habitación entera lo estaba respirando. Don Porfirio tardó un momento. Luego habló con una voz que intentaba ser firme, pero se quebraba en los bordes. «Entonces aprenderás lo que vale lo que tienes. Hay una propiedad en los valles centrales, en un pueblo que se llama San Isidro del Monte. Era de un compañero mío que murió el año pasado. Su familia me debe un favor. Te enviaré allá durante 2 meses para que trabajes de verdad, para que entiendas lo que es ganarse el pan sin apellido, sin biblioteca, sin el lujo de tener opiniones. Y cuando regreses, aceptarás a Bernal sin discutir, porque habrás visto de qué está hecho el mundo». Valentina lo miró largo rato. «¿Cuándo parto?», preguntó. Don Porfirio esperaba otra cosa. Se veía en su cara que esperaba lágrimas o súplica, o las dos. Pero Valentina solo esperó la respuesta. «El lunes al amanecer», dijo él finalmente, con menos convicción que al principio. Valentina asintió y salió del despacho.
Esa noche empacó despacio. No tomó los vestidos de gala ni el rosario con incrustaciones de plata que le había regalado su abuela. Tomó 3 faldas sencillas, 2 blusas de manta, un par de huaraches resistentes, su cuaderno de tapas verdes, una pluma, la novela de Sor Juana que había leído 4 veces, y el rebozo azul marino que su madre le había tejido cuando ella tenía 12 años. Doña Esperanza entró a la habitación cuando Valentina ya estaba doblando la última blusa. Traía en las manos un medallón pequeño de plata y una bolsa de cuero. «Valentina», dijo, y en esa sola palabra había un océano. «No tiene que disculparse, mamá». «Lo sé». Doña Esperanza se sentó en el borde de la cama con la postura cansada de quien ha cargado cosas invisibles durante demasiados años. «Pero quiero que sepas algo, antes de que te vayas. Yo no elegí esta vida. No elegí quedarme callada mientras tu padre tomaba decisiones sobre ti como si fueras una pieza de un contrato. Me quedé callada porque aprendí desde niña que el silencio era más seguro que la voz. Y ahora estoy vieja y sigo sin saber si hice bien». Valentina dejó la blusa sobre la cama y se sentó junto a ella. ¿Por qué no dijo nada esta vez? Doña Esperanza cerró los ojos. «Porque llegué tarde. Cuando quise hablar ya estaba todo dicho. Pero tú no llegues tarde, Valentina. A donde quiera que vayas, no llegues tarde a tu propia vida». Valentina tomó las manos de su madre entre las suyas. Eran manos que habían bordado miles de metros de tela, que habían sostenido a 3 hijas recién nacidas, que habían rezado miles de rosarios. Manos que sabían hacer todo, menos elegir por sí mismas. «Tome el medallón, mamá. Lo necesita más que yo». Doña Esperanza negó con la cabeza. «No, lo necesitas tú, para que recuerdes que hay alguien en este mundo que quiere que seas libre, aunque no haya sabido decírtelo antes». Valentina lo aceptó. El lunes al amanecer, el carruaje partió de la hacienda Quiroga bajo un cielo todavía morado. Doña Esperanza estaba en el portal con el rebozo apretado alrededor de los hombros. Don Porfirio no salió. Valentina no se sorprendió, aunque sí dolió, de esa manera silenciosa en que duelen las cosas que uno ya esperaba. Durante 2 días viajó hacia el sur. El paisaje cambió poco a poco. Primero los valles anchos y secos del norte, luego las laderas verdes con milpas escalonadas, luego la tierra rojiza de los valles centrales que olía a copal y a lluvia antigua. Valentina iba mirando por la ventana del carruaje y pensando en lo extraño que era el mundo. Había salido de su casa como un castigo y, sin embargo, sentía que cada kilómetro que la alejaba de don Fulgencio Bernal era un kilómetro ganado. El carruaje se detuvo frente a una casa de adobe y teja roja en las afueras de San Isidro del Monte. Era una propiedad pequeña, modesta pero cuidada, con un huerto de chayotes, una milpa de temporal, un gallinero, 2 puercos en un corral y una nopalera espesa a un lado del camino. El cochero dijo: «Señorita, llegamos a la loma». Valentina bajó. Frente a ella estaba una casa que no era ningún palacio, pero tampoco era abandono. Todo era viejo y funcional, como ropa lavada 1000 veces que sigue siendo buena ropa. Entonces salió él. Era un hombre de unos 35 años, de estatura mediana pero de presencia sólida, con la piel oscura del sol de los valles, el cabello negro con algo de polvo en las puntas, y los ojos más quietos que Valentina había visto en mucho tiempo. No eran ojos fríos, eran ojos que habían aprendido a esperar. «¿Usted es la señorita Quiroga?», preguntó. «Sí. ¿Y usted?» «Rodrigo Salinas». El hombre no extendió la mano de inmediato, sino que la miró de una manera que no era descortés pero sí directa. «Soy el encargado de esta propiedad. Recibí carta de su padre hace unos días». Valentina no pudo evitar la pregunta. «Dice la carta por qué me envían». Rodrigo tardó un momento. «Dice que usted necesita aprender a trabajar». Valentina sintió que el calor le subía al rostro. «¿Y usted qué piensa de eso?». «Pienso que eso lo veremos». Luego se volvió hacia la casa. «Pase, le mostraré dónde va a dormir». La casa por dentro era pequeña pero limpia. Había una cocina con fogón de leña, una mesa de madera con 4 sillas, una repisa con santos de barro, ollas de peltre y hierbas secas colgadas de las vigas. Un pasillo corto llevaba a 2 cuartos. El segundo cuarto era el de Valentina, una cama de otate con un colchón de palma, una cobija de lana, un perchero de madera y una ventana pequeña que daba al huerto de chayotes.
Sé que no es lo que está acostumbrada, dijo Rodrigo desde la puerta. Valentina puso su bolsa sobre la cama y miró la ventana. Afuera los chayotes colgaban verdes y pesados de sus enredaderas. El sol de la tarde los iluminaba de un lado y el viento los mecía apenas. «Está bien», dijo. Rodrigo la miró un instante más de lo necesario, como calculando algo. «Mañana empezamos temprano. El gallo aquí no pregunta si uno quiere levantarse». Se fue. Valentina se sentó en la cama y escuchó los sonidos de la loma. El chillido de los puercos, el cloqueo de las gallinas, el viento en la milpa, los pasos de Rodrigo en la cocina, y debajo de todos esos sonidos, un silencio que no era vacío sino vivo, como tierra que descansa entre cosechas. Esa noche antes de dormir, sacó el cuaderno de tapas verdes y escribió una sola frase: «Mañana aprenderé algo que no sé todavía». El gallo cantó cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse por el oriente. Valentina abrió los ojos y tardó 3 segundos en recordar dónde estaba. Al cuarto segundo ya estaba sentada en la cama. Rodrigo ya tenía el café listo cuando ella llegó a la cocina. Era café de olla, con canela, servido en taza de peltre. No había manteles bordados ni azucarera de plata. Había una taza, una tortilla caliente y un pedazo de queso fresco. «El desayuno aquí es así», dijo Rodrigo. Valentina tomó la taza con ambas manos y bebió. El café era fuerte y dulce y caliente y en ese momento le pareció que quizá no había nada mejor en el mundo. La primera tarea fue el gallinero. Rodrigo le explicó cómo sacar los huevos sin asustar a las gallinas, con movimientos lentos y la palma abierta, sin jalar, sin gritar. Valentina escuchó con atención. Luego entró. La primera gallina le picó la mano. Valentina soltó un grito y retrocedió, y tropezó con el palo del gallinero, y cayó sentada en el suelo lleno de paja y otras cosas que era mejor no identificar. Rodrigo la miró desde afuera sin reírse, pero con una especie de paciencia que era casi más difícil de soportar que la risa. «Levántese», dijo, «inténtelo otra vez». No fue un día fácil. El agua del pozo pesaba el doble de lo que parecía. Las plantas del huerto no se diferenciaban unas de otras a simple vista, y Valentina arrancó 2 matas de epazote pensando que eran maleza. Por la tarde, cuando intentó ayudar a Rodrigo a cargar unas vigas de madera para reparar el techo del gallinero, se le resbaló una y cayó sobre una cubeta que salió rodando por el patio. Rodrigo recogió la cubeta. Valentina estaba de pie con el cabello suelto, tierra en las manos y una marca roja en el brazo donde la viga había rozado. «Lo siento», dijo. «No me la dijo a mí», respondió Rodrigo. «Me la dije a la cubeta». Valentina lo miró sin saber si había sido un chiste. Rodrigo no sonreía del todo, pero sus ojos tenían algo que podría ser una sonrisa en reposo. Al atardecer, Valentina fue a su cuarto con los brazos adoloridos, las manos ásperas y el orgullo en estado delicado. Se sentó en la cama y miró el techo. Luego sacó el cuaderno y escribió todo lo que había aprendido. No entrar al gallinero con prisa, reconocer el epazote por el olor y no por la vista, cargar la cubeta con las 2 manos y los codos pegados al cuerpo, caminar por el huerto pisando entre los surcos y nunca encima. Al final escribió: «El primer día en un lugar nuevo es el más difícil porque uno todavía cree que sabe cosas». Después de varios días, Valentina empezó a entender el ritmo de la loma. Se levantaba con el gallo sin sobresaltarse. Aprendió cuáles gallinas eran mansas y cuáles no. Aprendió a distinguir el epazote, el cilantro y el chepiche solo con el olfato. Aprendió a sacar agua del pozo sin perder el equilibrio. Y fue aprendiendo a ver a Rodrigo Salinas. No era un hombre de muchas palabras, pero las que usaba eran precisas. Nunca le explicaba las cosas 2 veces, y eso que al principio le parecía una falta de paciencia, Valentina fue entendiendo que era en realidad una forma de respetarla. Asumía que ella podía aprender sin que le repitieran las cosas como a una niña. Un mediodía, mientras comían juntos en la mesa de la cocina, Valentina le preguntó por qué vivía solo en la loma. Rodrigo sirvió más frijoles en su plato antes de responder: «No siempre viví solo. Hubo una época en que esto era distinto». «¿Su familia?» «Mi hijo», dijo, y se quedó callado de una manera que significaba que eso era todo lo que diría por ahora. Valentina no insistió. Pero esa tarde, al ir a sacar agua, notó algo que no había notado antes. En la repisa de la cocina,
Entre los santos de barro y las hierbas secas, había una fotografía pequeña en un marco de madera. Un niño de quizá 4 años, con los ojos oscuros y tranquilos de Rodrigo, y una sonrisa que llenaba toda la foto. Valentina no preguntó, pero esa noche escribió en el cuaderno: hay personas que cargan ausencias tan grandes que han tenido que aprender a caminar con ellas como si fueran parte del cuerpo. Fue la señora Remedios quien llegó a la loma un jueves por la mañana, con una olla de mole amarillo cubierta con un paño de cocina y una curiosidad que no intentaba esconder. Era una mujer de unos 50 años, bajita y redonda, con el cabello trenzado y los ojos de quien lleva la cuenta de todo en un pueblo. Entró al patio como quien tiene derecho de hacerlo, y miró a Valentina de arriba a abajo con una sonrisa que era amable pero no del todo inofensiva. «Así que esta es la señorita de Oaxaca», dijo. «Rodrigo me dijo que lo estaba ayudando con la milpa». Rodrigo no había dicho eso exactamente, pero Valentina asintió. Remedios dejó el mole sobre la mesa de la cocina y empezó a moverse por el espacio como si lo conociera bien, porque lo conocía bien, se veía en cada movimiento. Sabía dónde estaban los platos, qué cuchara usar para el mole, en qué olla había agua caliente. Cuando Rodrigo tenía a su hijo aquí, yo venía todos los jueves, dijo sin que nadie le hubiera preguntado, para que el niño no creciera solo entre hombres y gallinas. Valentina escuchó sin interrumpir. El niño se fue con su abuela a la ciudad cuando tenía 6 años, continuó Remedios, porque Rodrigo no quiso que creciera sin escuela. Fue una decisión difícil, una decisión de las que dejan cicatriz. ¿Cuánto tiempo lleva sin verlo? Remedios la miró. Desde entonces, pero hablan. Y el niño ya tiene 10 años y viene en vacaciones. No es lo mismo, pero es algo. Valentina pensó en eso el resto del día. Por la tarde, mientras deshojaban maíz juntas en el patio, Remedios habló de nuevo, pero esta vez más bajo. Rodrigo es un buen hombre, señorita. Lo que pasó con la madre del niño fue muy doloroso para él. Ella se fue cuando el niño tenía 2 años. Simplemente se fue. No porque él hubiera hecho algo, sino porque esta vida no era la vida que ella quería. Valentina dejó de deshoja por un momento. ¿Y por qué me cuenta esto a mí? Remedios la miró con esa serenidad de quien ya sabe muchas cosas antes de decirlas. Porque usted lo está mirando de la manera en que no se mira a alguien sin querer verlo. Valentina sintió que el calor le subía al cuello. No respondió. Remedios sonrió. No dije que fuera malo, señorita. Solo dije que lo estaba mirando. Esa noche Valentina no escribió en el cuaderno. Solo estuvo sentada frente a la ventana del cuarto pequeño, mirando las estrellas sobre el huerto de chayotes. El problema empezó 2 semanas después. Un hombre llegó a la loma a caballo, con polvo en la ropa y una carta en la mano que no venía de parte de don Porfirio Quiroga. Venía de don Fulgencio Bernal. Valentina estaba en el huerto cuando llegó. Lo oyó hablar con Rodrigo en el patio y se acercó despacio. El hombre entregó la carta y se fue sin más. Rodrigo la sostuvo un momento sin abrirla, y luego la llevó a Valentina. «Es para usted», dijo. Valentina la abrió. La letra de don Fulgencio era grande e irregular, la letra de alguien acostumbrado a firmar documentos. La carta decía que él había sido muy paciente, que el tiempo en el campo había sido suficiente, que estaba dispuesto a olvidar este episodio siempre y cuando Valentina regresara a Oaxaca antes de que terminara el mes. Si no lo hacía, él tendría que tomar medidas respecto a ciertas deudas de la familia Quiroga que su padre le había cedido como garantía. Valentina dobló la carta. Rodrigo esperaba. «Quiere que regrese», dijo ella. Rodrigo no preguntó quién era él. Ya lo sabía por la carta de don Porfirio. «¿Y usted quiere regresar?» «No. Pero si no lo hago, puede hacerle daño a mi familia». Rodrigo miró el horizonte por un momento. «¿Y si se queda? ¿Qué puede hacerle daño a usted?» Valentina no respondió enseguida. Esa era exactamente la pregunta que no se había atrevido a hacerse. Esa noche no durmieron a la misma hora. Valentina oyó que Rodrigo estaba todavía en la cocina cuando el pueblo ya se había quedado callado. Salió y lo encontró sentado con una taza de café frío entre las manos, mirando la llama casi apagada del fogón. «¿No puede dormir?», preguntó ella. Rodrigo levantó la vista. «Estaba pensando en mi hijo». Valentina se sentó en la silla frente a él. «¿Lo extraña mucho?» «Todos los días». Pausa. «Pero tomé la decisión correcta.
Él tiene escuela, tiene amigos, tiene a su abuela que lo cuida bien. Si se hubiera quedado aquí conmigo, habría crecido solo entre milpas. ¿Y usted no se quedó solo? Rodrigo la miró. Sí, pero era el precio. Valentina envolvió sus manos alrededor de la taza fría de él, que estaba sobre la mesa. No lo tocó a él, solo la taza. Hay personas que pagan todos los precios y nadie les pregunta si quieren cambio. Rodrigo tardó en responder. Luego dijo muy despacio: hay personas que llegan a un lugar que no era suyo y lo hacen sentir menos solo, sin proponérselo. El silencio entre los dos fue largo. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio de los que dicen cosas que la voz todavía no sabe decir. El día siguiente llegó el segundo golpe. El hombre que compraba el maíz de Rodrigo en el mercado de Tlacolula mandó un recado. Ya no podría hacerlo. No dio razón, pero Valentina supo de inmediato cuál era la razón. Rodrigo lo leyó y no dijo nada. Solo fue a la milpa y trabajó el resto del día sin hablar con nadie. Al atardecer, Valentina lo encontró reparando una barda de piedra sola en el lindero sur de la propiedad. Lo observó desde lejos primero. Era la imagen de un hombre acostumbrado a cargar las cosas solo, no porque le gustara, sino porque había aprendido que así era como funcionaba su mundo. Valentina se acercó. Sin decir nada, tomó una piedra y la puso en su lugar dentro de la barda. Rodrigo la miró. Ella tomó otra piedra. «No tiene que hacer eso», dijo él. «Ya lo sé», respondió ella. Trabajaron juntos hasta que la luz empezó a irse. Cuando terminaron, Rodrigo miró la barda reparada y luego la miró a ella. «Gracias», dijo. Valentina asintió. Luego preguntó: «¿Cuántas cosas más va a perder por mi culpa antes de que yo me vaya?». Rodrigo se volvió hacia ella de lleno. «Valentina, usted no es la causa de lo que hace Bernal. La causa es Bernal, pero el daño lo recibe usted». Él guardó silencio un momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. «Hay daños que uno acepta porque la alternativa duele más». Valentina entendió lo que quería decir, y precisamente por eso, por entenderlo, sintió que el pecho se le llenaba de algo que era a la vez calor y miedo. Los rumores empezaron al poco tiempo. San Isidro del Monte era un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños tienen oídos grandes. Se decía que una señorita de familia de Oaxaca vivía bajo el mismo techo que Rodrigo Salinas sin estar casada con él, que eso no era decente, que Rodrigo había perdido la cabeza, que la mujer lo había enredado. Valentina fue al mercado un martes, y 2 mujeres le dieron la espalda cuando se acercó. El carnicero tardó el doble en atenderla. Una señora mayor que antes le sonreía cruzó la calle para no pasar junto a ella. Regresó a la loma con la canasta medio llena y el corazón entero dolorido. Rodrigo la vio llegar y entendió sin que ella dijera nada. «Debería irse, Valentina», dijo con voz baja. Ella lo miró. «¿Tú quieres que me vaya?» «Lo que quiero y lo que es mejor para usted no es lo mismo». Valentina se sentó en la silla de la cocina. Ponía las manos sobre la mesa y las miraba. Esas manos que habían llegado suaves de Oaxaca y ahora tenían marcas de trabajo, pequeños callos, tierra bajo las uñas, señales de una vida real. «Cuando llegué aquí», dijo, «creía que regresar sería lo único que podía hacer, que tarde o temprano cedería y volvería con Bernal, porque eso era lo que hacía una mujer en mi situación. Pero ya no soy esa mujer, Rodrigo, y si me voy ahora, no voy a ser nadie». Rodrigo la miró largo tiempo. Luego dijo: «Si se queda, perderá el apellido, la reputación, lo que le queda de la familia. Y si me voy, perderé lo único que he encontrado que vale». El silencio después de esa frase fue tan denso que Valentina casi pudo tocarlo. Rodrigo no respondió esa noche, y Valentina tampoco esperó que lo hiciera. Fue a su cuarto y escribió en el cuaderno: «A veces decir la verdad no es pedir respuesta. A veces es solo dejar de mentir». Lo que vino después fue como una tormenta que llega del lado que nadie esperaba. Don Fulgencio Bernal apareció en San Isidro del Monte un viernes por la mañana con un carruaje negro y 2 hombres que no tenían pinta de sirvientes. Llegó al momento en que Valentina estaba en el huerto arrancando quelites con las manos llenas de tierra y el cabello recogido con un listón viejo. Bernal bajó del carruaje y la miró de arriba a abajo con una expresión que era mitad disgusto y mitad triunfo. Miró la tierra en sus manos,
el listón descolorido, el delantal manchado de hierba. «¡Qué imagen más triste!», dijo. La señorita Quiroga convertida en jornalera. Valentina no se limpió las manos. «Bernal, ¿qué hace aquí?». «Vine a recordarte que el tiempo se acaba. Tu padre ha cedido las deudas de la hacienda a mi nombre. Eso significa que si no regresas conmigo hoy, comienzo los trámites para ejecutar la hipoteca la semana que viene. Tu madre y tus hermanas quedarán en la calle». Rodrigo había salido del establo al oír el carruaje. Se acercó despacio. Bernal lo miró. El campesino dijo, como si la palabra tuviera sabor amargo: «Muy generoso de su parte haberle dado techo a mi prometida». Rodrigo respondió sin alzar la voz: «La señorita Quiroga no es su prometida. Ella no aceptó ese acuerdo». Bernal sonrió. «El acuerdo lo hizo su padre. Ella no necesita aceptar nada». Rodrigo dio un paso al frente. «En esta propiedad la señorita Quiroga es libre de decidir lo que quiera». Bernal lo miró con esa paciencia tranquila de quien sabe que tiene ventaja. «Ten cuidado, Salinas. He hablado con el ayuntamiento de Tlacolula. Tengo información sobre unos papeles de esta propiedad que podrían revisarse con mucho cuidado. Sería una lástima que descubrieran irregularidades». Valentina sintió que la sangre le bajaba a los pies. Él lo sabía. Había investigado a Rodrigo antes de venir. Había buscado la manera de hacerle daño desde adentro. Bernal se volvió hacia ella. «Tienes hasta mañana al mediodía, Valentina. Si no estás lista para partir, empiezo con la hacienda de tu padre. Y luego termino con esto». Señaló la loma con un gesto de la mano, ese gesto de quien señala algo sin valor. Luego subió al carruaje y se fue. Valentina y Rodrigo se quedaron de pie en el patio hasta que el polvo del carruaje se asentó. Esa noche fue la más larga. Valentina no durmió. Estuvo sentada frente a la ventana del cuarto pequeño mirando el huerto de chayotes bajo la luna. Pensaba en su madre rezando sola los jueves, en sus hermanas pequeñas, en la hacienda Quiroga con sus arcos de jacaranda y sus años buenos ya idos, en Rodrigo reparando bardas solo, en su hijo de 10 años que vivía lejos para poder tener escuela. Pensaba en lo que significaba elegir. Rodrigo tocó la puerta pasada la medianoche. «Valentina», dijo desde afuera, «¿está despierta?». «Sí, puedo salir si quiere hablar». Ella abrió la puerta. Salieron al corredor. La noche era fresca y olía a tierra húmeda y a flores del Nochebuena que alguien tenía sembradas junto a la barda del vecino. Se sentaron en el escalón del corredor, un rato sin hablar. Rodrigo habló primero. «Cuando mi hijo se fue», dijo, «pensé que eso era lo más difícil que iba a hacer en la vida. Mandarlo lejos para que tuviera algo mejor. Estar solo aquí sabiendo que estaba allá. Cada noche los primeros meses me preguntaba si había hecho bien. ¿Y ahora qué piensa? Que hice bien. Pero que haber hecho bien no quita que dolió». Valentina lo miró. «¿Por qué me cuenta esto?». Rodrigo la miró a ella. «Porque quiero que entienda que entiendo lo que es tomar una decisión que duele en todas las direcciones, y que lo que usted decida mañana, sea lo que sea, lo voy a respetar». Valentina sintió que los ojos se le llenaban. «¿Y si me voy?». «Entonces se va, y esta casa va a sentirse muy vacía, pero usted no va a cargar con eso encima». «¿Y si me quedo?». Rodrigo tardó. «Entonces nos enfrentamos a Bernal juntos, con lo que tengamos, que no es mucho, pero es honesto». Valentina miró las estrellas sobre el huerto. Tenía miedo. Un miedo real, no el miedo decorativo de los salones sociales, sino el miedo de quien sabe que una decisión va a cambiar todo. Luego dijo: «Mi padre me mandó aquí para quebrarme, para que volviera convencida de que necesitaba a Bernal, pero la única cosa que me quebró aquí fue darme cuenta de que nunca me había conocido de verdad». Rodrigo guardó silencio. «Me quedo», dijo Valentina. «No porque no me importe mi familia. Me quedo porque si me voy, dejo de ser alguien capaz de ayudarles de verdad, y porque la mujer que llegó aquí hace semanas no existía todavía. Y esa mujer no puede borrarse». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Rodrigo tomó su mano con cuidado, como se toman las cosas que importan. No dijo nada, pero sus dedos alrededor de los de ella lo dijeron todo. Al mediodía del día siguiente, Bernal volvió. Encontró a Valentina de pie en el centro del patio con el delantal puesto y las manos limpias. A su lado estaba Rodrigo.
Y detrás de ellos, para sorpresa de Valentina, estaban el señor Apolinar, el herrero del pueblo, Remedios con su olla y su serenidad, el viejo Eusebio que vendía verdura en el mercado, y 4 hombres más del pueblo que Rodrigo conocía de años. Bernal se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó. Rodrigo respondió. «Son personas de San Isidro. Vinieron a estar presentes». Bernal miró alrededor. Sus 2 acompañantes estaban incómodos. No esperaban esto. «Valentina», dijo con voz controlada, «no tienes por qué hacer una escena. Vámonos con calma». Valentina habló con una voz que ella misma no reconoció. Era más firme de lo que había sido nunca. «No me voy con usted, don Fulgencio. Hoy, ni mañana, ni nunca». Bernal apretó la mandíbula. «Tu padre va a perder todo». «Mi padre tomó sus propias decisiones», respondió ella. «Y las consecuencias son de él, no mías. Usted prestó dinero con condiciones que nunca fueron justas. Usted presionó a mi padre cuando ya no podía pensar con claridad. Usted se presentó aquí a amenazar a un hombre que no le ha hecho ningún daño. Eso no es un hombre que quiere casarse con alguien. Eso es un hombre que quiere poseer algo». Remedios, desde atrás, asintió despacio. Bernal dio un paso hacia ella. Valentina no retrocedió. Rodrigo se puso al lado de ella. No entre ellos 2, sino al lado. Eso fue importante. Bernal miró a los hombres detrás de ellos. Los conocía de vista, del mercado, de los trámites del ayuntamiento. Sabía que si hacía algo en ese patio, iba a hacerlo delante de todos ellos. Y sabía lo que eso significaba en un pueblo. El señor Apolinar, el herrero, carraspeó. «Yo conozco a Rodrigo Salinas desde hace 15 años», dijo con su voz de hierro viejo. «Es un hombre honrado. Y si alguien tiene papeles de esta propiedad que revisar, que los revise con un juez de verdad, no con amenazas de corredor». El viejo Eusebio asintió. «Aquí todos sabemos de dónde viene usted, señor Bernal, y sabemos de dónde viene la señorita, y nadie aquí va a ayudarle a llevársela en contra de su voluntad». Bernal miró a sus 2 acompañantes. Ellos miraron al patio lleno de gente y luego se miraron entre sí. «Esto no termina aquí», dijo Bernal, pero su voz ya no tenía el peso de antes. «Para mí sí», respondió Valentina. Bernal se fue. El polvo de su carruaje fue lo último que quedó de él en San Isidro del Monte ese día. Cuando el patio quedó en silencio, Remedios fue la primera en moverse. Se acercó a Valentina y la abrazó como si la conociera de toda la vida. «Bienvenida al pueblo, señorita», dijo. «De verdad bienvenida». Los días que siguieron fueron de trabajo y de calma. La calma que viene después de las tormentas grandes, cuando el aire está limpio y la tierra huele diferente. Rodrigo fue al ayuntamiento con los papeles de la loma y habló con el escribano del municipio. Los documentos eran correctos, la propiedad era suya. Las supuestas irregularidades que Bernal había mencionado no existían o habían sido exageradas hasta volverse mentira. El señor Apolinar habló con el comerciante de Tlacolula que había dejado de comprar el maíz de Rodrigo. Le explicó cómo estaban las cosas. El comerciante, que en realidad había actuado por miedo más que por convicción, volvió a hacer trato con Rodrigo al mes siguiente. Valentina escribió una carta a su madre, una carta larga, la más honesta que había escrito en su vida. Le contaba todo, dónde estaba, cómo estaba, qué había aprendido, quién era ahora. Y al final le decía: «Madre, no vuelvo con Bernal, no vuelvo con miedo, pero quiero que sepas que sigo existiendo, y que si usted necesita un lugar donde estar, hay un huerto de chayotes en San Isidro del Monte que tiene espacio». La respuesta de doña Esperanza tardó 3 semanas en llegar. Era una carta corta, escrita en el papel más fino que le quedaba a la hacienda. Decía: «Valentina, hija, tu padre todavía está enojado. Yo no. Cuídate. Y cuida ese huerto». El medallón de plata brillaba en el cuello de Valentina cuando leyó esas palabras. Poco después llegó la carta más inesperada. Venía de don Porfirio. Era corta, sin floreos, escrita con la letra apretada de quien escribe cuando ya no puede seguir callado. «Valentina», decía, «he hablado con el notario. Las deudas con Bernal estaban mal redactadas desde el principio. Con ayuda del abogado del municipio, pudimos demostrar que las condiciones eran abusivas. Bernal no puede ejecutar la hipoteca de la manera que amenazó. La hacienda sigue siendo nuestra, al menos por ahora.
Luego venía un párrafo que Valentina leyó 3 veces. Nunca debí enviarte al campo como castigo. Lo que pensé que te enseñaría fue que necesitabas de mí. Lo que en realidad ocurrió es que te enseñaste tú sola. No sé si eso me enorgullece o me avergüenza. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Soy tu padre, aunque hoy no merezca que me llames así con calma. Quería que lo supieras. Valentina dobló la carta. Rodrigo estaba en la milpa. Ella salió y caminó hasta donde él estaba. Le dio la carta sin decir nada. Él la leyó. Tu padre empezó a ver, dijo cuando terminó. Valentina miró la milpa. Los elotes ya estaban altos. Ella había ayudado a sembrarlos. Había regado con sus propias manos ese maíz que ahora estaba verde y vivo bajo el sol de los valles. A veces las personas tardan, dijo, pero a veces llegan. Rodrigo dobló la carta y se la devolvió. Luego la miró de frente. Valentina, tengo algo que preguntarte, pero quiero preguntarlo cuando tú estés segura de lo que quieres, no cuando acabas de escapar de algo. ¿Y cómo sabes que ya lo estoy? Porque llevas 3 semanas aquí después de que Bernal se fue, y no has vuelto a mencionar si te vas o te quedas, solo has vivido. Valentina lo miró, y en los ojos quietos de Rodrigo encontró algo que hacía mucho tiempo no veía en ningún otro par de ojos, la certeza de que era bien recibida tal como era. Sin apellido, sin dote, sin la hija obediente de don Porfirio Quiroga, solo ella, con la tierra bajo las uñas y el cuaderno verde lleno de cosas aprendidas. Pregunta lo que quieras preguntarme, dijo. El hijo de Rodrigo se llamaba Aurelio. Llegó a la loma en las vacaciones de diciembre con una mochila demasiado grande para él y los ojos de su padre, pero la sonrisa de alguien más, franca y fácil. Tenía 10 años y una manera de mirar las cosas que hacía recordar a los niños que todavía no han aprendido a fingir. Vio a Valentina en el patio el primer día y le preguntó directamente, ¿usted es la novia de mi papá? Rodrigo, que estaba a 2 metros, cerró los ojos brevemente. Valentina se agachó al nivel del niño. Soy alguien que vive aquí y que quiere mucho a tu papá. Lo demás lo decidimos juntos todavía. Aurelio consideró esto. Luego preguntó, ¿sabe jugar a la rayuela? Valentina pensó en los salones de la hacienda Quiroga, donde nunca había jugado a la rayuela, porque eso no era apropiado para señoritas. Luego pensó en el patio de la loma con tierra suficiente para rayar cuantos cuadros hicieran falta. Todavía no, dijo, pero me puedes enseñar. Aurelio sonrió con toda la cara y corrió al patio a buscar una piedra. Rodrigo se acercó a Valentina. Gracias, dijo en voz baja. Ella lo miró. ¿Por qué? Porque no le dijiste que sí solo para que le gustara. Valentina sonrió. Es que era la verdad. Lo demás todavía lo estamos decidiendo juntos. Rodrigo le tomó la mano y esta vez no la soltó. La boda fue en enero, cuando los campos estaban secos pero el cielo era azul de ese azul particular de los valles centrales en invierno. La celebró el padre Cástulo en la iglesia pequeña del pueblo, con paredes blancas y santos de madera antigua. Valentina no usó vestido de encaje ni velo de tul. Usó una falda de lana color tierra con bordados de lana roja en el ruedo, una blusa blanca de manta con listones en el cuello y el rebozo azul marino que su madre le había tejido cuando ella tenía 12 años. En el cuello llevaba el medallón de plata. Doña Esperanza llegó el día antes con una maleta y los ojos más descansados que Valentina le había visto en años. Recorrió la loma con calma, tocó las plantas del huerto, olió el copal del altar doméstico, probó el café de olla de Rodrigo y dijo que era el mejor que había tomado en mucho tiempo. Don Porfirio llegó la mañana de la boda. Llegó a caballo, solo, sin criados ni aparato. Se bajó en el portal de la loma con el sombrero en la mano y Valentina lo vio desde el corredor y no supo de inmediato qué sentir. Él se acercó despacio. La miró de arriba abajo igual que Bernal la había mirado el día que llegó. Pero la diferencia era lo que buscaban los ojos. Bernal buscaba lo que tenía. Su padre buscaba lo que era. «Hija», dijo. Valentina no corrió hacia él, pero no se apartó. «Padre». Don Porfirio miró el huerto, el gallinero, la milpa, la barda reparada, el patio barrido. Luego la miró a ella. «Creí que enviarte aquí te haría pequeña», dijo. «Creí que el trabajo te doblaría. Valentina, te hizo más alta que yo». A Valentina se le hizo un nudo en la garganta.
No es victoria ni derrota, padre, es solo lo que soy. Don Porfirio asintió. Luego preguntó, con una humildad que no le había visto antes, ¿puedo estar en tu boda? Valentina tardó un momento. Luego dijo, puede caminar conmigo hasta la puerta de la iglesia. Eso es lo que puedo ofrecerle hoy. Don Porfirio aceptó sin discutir. Y eso para Valentina fue más elocuente que cualquier discurso. En la iglesia esperaban Rodrigo y Aurelio, de traje limpio los dos con el mismo gesto de querer disimular que estaban nerviosos y no lograrlo del todo. Remedios estaba en la primera fila con un vestido de fiesta y los ojos ya húmedos. El señor Apolinar, el viejo Eusebio, las mujeres del mercado que antes le habían dado la espalda y luego habían pedido perdón, los vecinos de la loma, el padre Cástulo con su sotana remendada en el codo derecho. El padre Cástulo habló con voz pausada y sincera. Rodrigo Salinas dijo, recibe a Valentina como su esposa, prometiendo que nunca la tratará como una solución a un problema, sino como una persona libre con quien elegir caminar. Rodrigo miró a Valentina. Sí, dijo, con todo lo que tengo, que no es mucho pero es honesto. El padre se volvió. Valentina Quiroga recibe a Rodrigo como su esposo, prometiendo que este hogar será un lugar donde el amor no sea deuda ni cadena, sino tierra donde crecer. Valentina miró a Rodrigo. Luego miró a Aurelio a su lado, que intentaba parecer serio y no podía. Luego miró a su madre en la segunda fila, que sostenía el rebozo azul que le había tejido hacía tantos años. Luego miró el huerto de chayotes por la ventana abierta de la iglesia. Sí, dijo, con todo lo que soy, que es más de lo que supe durante mucho tiempo. Aurelio aplaudió antes de que todos los demás. Remedios rió entre lágrimas. Doña Esperanza cerró los ojos y respiró como quien suelta algo que cargaba desde hace años. La celebración fue en el patio de la loma. Hubo mole negro, tamales, pan de yema, mezcal en jarritos de barro y música de una marimba que el señor Apolinar consiguió de no se supo exactamente dónde. Aurelio bailó con Remedios con una torpeza entusiasta que hizo reír a todos. Doña Esperanza y don Porfirio estuvieron sentados juntos un rato al atardecer, hablando en voz baja, y Valentina los vio desde lejos, y pensó que a veces los daños también se pueden reparar, despacio, con cuidado, como las bardas de piedra. Al final de la tarde, cuando los últimos invitados empezaban a irse, y Aurelio había caído dormido sobre una cobija en el corredor con los zapatos todavía puestos, Valentina y Rodrigo se quedaron solos en el patio. El sol se metía detrás del cerro y el cielo era de ese naranja que solo tienen los anocheceres de los valles en enero. Rodrigo le puso el rebozo azul sobre los hombros porque el frío de la noche ya comenzaba. Valentina lo miró. ¿En qué piensas? En que hace un año esta casa era solo una casa, dijo él. ¿Y ahora? Rodrigo la miró con esos ojos quietos que habían aprendido a esperar. Ahora es un hogar. La diferencia es que tú estás en él. Valentina apoyó la cabeza en su hombro. Desde el corredor llegó el sonido de la respiración tranquila de Aurelio dormido. El gallo del vecino dio un último aviso sin sentido. Los chayotes se mecieron suaves en el huerto. Y Valentina pensó en la noche del despacho de su padre, cuando todo parecía un muro sin salida. Pensó en el carruaje que la llevó lejos de la hacienda Quiroga, mientras el cielo aún era morado. Pensó en la primera cubeta de agua que derramó, en la primera gallina que le picó la mano, en la primera tortilla que no se quemó, en la primera noche que durmió profundo sin soñar con Bernal. Pensó en lo extraño que era el mundo, que el peor día de tu vida puede ser el primer día de tu vida real, que a veces se necesita que te arrinconen para descubrir que no necesitas el rincón, que el amor verdadero no llega como rescate, llega como reconocimiento. Alguien que te mira y ve lo que eres, no lo que deberías ser. Rodrigo le tomó la mano en la oscuridad que crecía. Y la loma, que había sido una propiedad sola en los valles centrales, con un hombre que cargaba ausencias y una silla vacía en la mesa, se quedó encendida por dentro esa noche, como una promesa que por fin alguien había cumplido. No era un palacio, no tenía alfombras persas ni vajilla de plata ni arcos de jacaranda. Tenía un huerto de chayotes, un gallinero con gallinas de opiniones fuertes, una milpa que Valentina había ayudado a sembrar con sus propias manos, y un niño de 10 años dormido en el corredor con los zapatos puestos.
Y era exactamente suficiente. Más que suficiente. Era todo. Hay algo que Valentina Quiroga no supo durante mucho tiempo, y que solo aprendió con tierra bajo las uñas y el cuerpo cansado de trabajo real, que la libertad no se hereda ni se compra ni se obtiene por apellido. La libertad se encuentra. Y casi siempre se encuentra en el lugar más inesperado, en el lugar al que uno llega huyendo de otra cosa. Su padre la envió a los valles como castigo, la mandó a que se quebrara, a que extrañara los salones, a que regresara convencida de que necesitaba la protección de don Fulgencio Bernal para sobrevivir. Y en cambio, lo que ocurrió fue lo contrario. Valentina no se quebró, se completó, porque a veces lo que parece una humillación es en realidad una puerta, y a veces lo que parece el fin de todo es el principio de lo único que importa. Rodrigo también aprendió algo. Había cerrado el corazón después de que la madre de Aurelio se fue, convencido de que la soledad era el precio que tenía que pagar por haber elegido una vida que no todo el mundo podía querer. Y había pagado ese precio durante años, solo en la loma con sus milpas y sus gallinas y su hijo que vivía lejos para poder tener algo mejor. Pero Valentina le mostró que el corazón no se agota cuando vuelve a amar. Al contrario, se recuerda a sí mismo para qué sirve. Y Aurelio, ese niño de 10 años que preguntó directamente si Valentina era la novia de su papá, nos recuerda que los niños ven las cosas sin los filtros que los adultos acumulamos con los años. No le importó el apellido Quiroga, ni la deuda de la hacienda, ni los rumores del pueblo. Le importó si sabía jugar a la rayuela. Y eso fue suficiente para empezar. Esta historia es sobre muchas cosas al mismo tiempo. Es sobre lo que pasa cuando una familia convierte a una hija en moneda de cambio y cree que eso es amor. Es sobre lo que ocurre cuando una persona, arrinconada y sin opciones aparentes, descubre que tenía más de lo que creía. Es sobre el trabajo real, el que deja marcas en las manos y cansa el cuerpo, y al mismo tiempo limpia algo por dentro que estaba sucio de tanto miedo y de tanto callar. Es sobre la comunidad que calla por miedo y que a veces, cuando alguien da el primer paso, también puede pararse. Y es sobre el amor, no el amor de los cuentos perfectos donde todo llega fácil y sin precio. El amor de la vida real, el que se construye con paciencia, con respeto, con la decisión de ver a otra persona como lo que es y no como lo que uno necesita que sea. Valentina no encontró a Rodrigo buscando a nadie. Lo encontró trabajando, equivocándose, aprendiendo, riéndose de sus propios tropiezos con tierra en el vestido. Y él la encontró a ella de la misma manera. No en un salón de baile, en una barda de piedra que había que reparar juntos. Eso también es amor. Quizá es el más honesto de todos. Y si te quedas con algo de esta historia, que sea esto. Nadie debería tener que pedir permiso para ser quien es. Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y la aprobación de quienes dicen amarla. Y cuando alguien te diga que te manda lejos para enseñarte lo que vales, recuerda que lo que vas a aprender en ese camino no es lo que ellos quieren enseñarte. Vas a aprender lo que vales tú, y eso nadie te lo puede quitar. Si esta historia tocó tu corazón, si te quedaste con Valentina en sus noches difíciles, si te reconociste en algún momento de su camino, entonces gracias. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Gracias por acompañar a estas personas que no existen en ningún libro, pero que tal vez se parecen un poco a alguien que conoces o a alguien que eres. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas con alguien que también necesite escuchar que las salidas existen aunque no se vean todavía. Deja tu comentario abajo. Cuéntame qué parte de esta historia se quedó contigo, porque los leo todos y cada uno de ellos importa. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hay más historias esperando, historias de personas comunes que enfrentaron cosas difíciles y encontraron el camino de vuelta a sí mismas. Hasta la próxima historia.